una habilidad, un skill en el mercado hoy en día tiene una vida de aproximadamente 2 a 3 años. Es decir, o sea, en las skills que ahorita tenemos y que tanto decimos, soy muy bueno en esto, en el trabajo y por eso estoy donde estoy, en 3 años no te van a salvar. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este episodio de People and Culture México. El lugar donde inspiramos la creación de líderes y empresas más humanas, diversas y eficientes. Pero sobre todo, más conscientes del poder de la cultura organizacional como pilar fundamental de su estrategia. Yo soy Raquel Castañeda. Yo soy Mau de Barça. Y en este espacio traemos a ustedes al talento de las empresas más exitosas para compartir sus descubrimientos, proyectos, logros y errores al momento de construir culturas únicas de alto desempeño. People and Culture México. Hoy les traemos a Marina Córdoba. Ella es ingeniera industrial por el Tecnológico de Monterrey. Tiene más de 10 años de experiencia en el área de talento y cultura en diferentes empresas transnacionales. Con especializaciones en Instructional Design, Change Management and Content Management, Marina es experta en Learning and Development. Actualmente es Learning Program Manager en Netflix. En este episodio hablamos con Marina de por qué la cultura de Netflix basada en libertad y responsabilidad es tan icónica y poderosa. También hablamos de por qué invertir en Learning and Development sin importar el tamaño o el stage de tu empresa es importante, de los componentes que necesita tener tu estrategia y de las malas prácticas y costumbres que necesitas romper para hacer de tu área de Learning and Development un partner estratégico para alcanzar los objetivos más importantes. Te dejamos con esta plática. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal? Todo bien por acá. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación, por venir a platicar, compartir la experiencia. Seguro vamos a salir aprendiendo un buen de aquí, Raquel y yo. Sí, Marina, no podemos empezar, no podemos esperar para empezar. Por acá quisiéramos preguntarte un par de cositas, pero lo primero, ¿no? Nos arrancamos con la pregunta de base. Nos encantaría saber, para ti, ¿por qué es importante la cultura organizacional? Me encanta la pregunta para empezar, porque creo que la cultura organizacional es algo que nos impacta a todas las áreas. Es algo que no importa si eres finanzas, si eres L&D, a donde sea, te impacta la cultura, porque al final del día, pues somos nosotros la empresa, ¿no? La gente es la empresa y la cultura toma forma en la empresa, ¿no? Entonces, yo veo a la cultura como el branding interno de la compañía, que es lo que hace que la gente se identifique con su equipo, con su trabajo, con sus metas y pueda generar ese sentido de pertenencia para seguirse moviendo en la empresa. Entonces, por eso para mí es fundamental la cultura organizacional en una empresa y de hecho, ya llevando la respuesta a nivel personal, yo como profesional, yo diría que el 80% de mis preguntas en entrevistas de trabajo siempre se enfocan precisamente en conocer la cultura de la empresa, porque es el ambiente en el que yo voy a estar, en con quién me voy a relacionar, también es muy importante y también es importante, bueno, uno hacer la chamba de conocerse a uno mismo para saber si hace ese match con la cultura y que de hecho eso es algo que también hace Netflix. En la entrevista, yo creo que en la entrevista que yo tuve con Netflix durante todo mi proceso, yo creo que la mitad se hablaba de cultura. Eran preguntas de cuáles son mis valores como persona, yo los vivo, qué significa para mí, cuando a mí la verdad se me hacía raro al principio, como, ¿por qué estamos hablando Sí. tanto de esto? ¿Cuándo vamos a hablar de L&D, no? De mi Ajá. experiencia laboral. Entonces, la verdad creo que eso es algo muy chido, que Netflix toma muy en cuenta la cultura organizacional y que creo que todas las empresas también deberían de hacerlo. Oye, y justo yo tenía una duda, y ahorita respondiste un poquito, ¿no? O sea, hay muchas de estas empresas, pues Netflix, Google, Facebook, ¿no? Que a veces están como
en el Olimpo, ¿no? Y wow, cómo son estas culturas. Y de repente, pues como que empiezas a escuchar historias o pues, yo trabajé ahí, te cuentan cosas y así, pues sabes que ni todo está bien ni todo está mal tampoco, ¿no? ¿Cómo es trabajar en Netflix? Uno, pues justo en general, o sea, creo que ya lo contestaste un poquito, y sobre todo también cómo una empresa tan internacional cascadea todo, ¿no? O sea, a los demás países, porque a lo mejor puede ser súper diferente trabajar en Estados Unidos, a trabajar en México, a trabajar en Brasil, trabajar en Europa, o sea, y sigue siendo la misma empresa en teoría, ¿no? Con los mismos valores. ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo es tu experiencia en Netflix? De hecho, es una pregunta buenísima porque yo me acuerdo que cuando estaba leyendo sobre los valores de Netflix, sobre la cultura de Netflix, que de hecho es información que está abierta al público. O sea, lo que ustedes ven cuando se meten a jobs.netflix.com es lo que vemos los empleados también. O sea, no hay ningún secreto en la cultura de Netflix. Yo cuando la leí por primera vez dije, ay, está muy bonito, sí, qué bonita cultura, qué emocionante, pero ¿qué porcentaje de eso será real, no? Porque luego, pues, claro que pasa, ¿no? Hay empresas que, pues, sus valores dicen una cosa, pero luego la cultura, o más bien, siento que a veces hay una diferencia entre la cultura de la empresa, que es lo que ellos dicen que son, y la personalidad de la empresa, que es lo que en realidad son, en lo que en realidad es la gente, ¿no? Y después de 2 años de trabajar en Netflix, te puedo decir que lo que hay ahí sí es Es lo verdad, que sí es. se vive así la cultura, sí, es impresionante. Y creo que todo se lleva, o sea, todo termina en el principio del no tener reglas. No hay reglas, no hay procesos. De hecho, pues hay un libro que salió el año pasado, lo escribió el CEO Reed Hastings, No Rules No Rules, rules, habla rules. sobre la cultura de la compañía. Y sí es cierto, yo creo que al principio sí es un shock, porque dices, de fuera tal vez dices, pues, eso es lo que ellos dicen, pero ya en la práctica tal vez es diferente. Ya cuando entras y ves que sí es así, dices, ay, o Órale. sea, ¿cómo? Por ejemplo, hay un valor que es Freedom and Responsibility. En ese valor lo llevamos a cabo en todo tipo de decisiones y la empresa te da todos los recursos, no importa quién eres, si eres director, VP, si eres manager, no importa. De hecho, la cultura es bastante flat en realidad, no hay mucha jerarquía. Eh, y te dan todos los recursos. Si tú dices, oye, yo estoy recomendando que se lleve a cabo este programa de training y se haga esta inversión millonaria en ese programa de training porque yo estoy segura de que va a funcionar, me la dan. O Ujú. sea, me dan esa confianza y yo puedo ejecutar esos proyectos. Y al principio sí es mucha responsabilidad, ¿no? Si dices, ay, de verdad no batallé tanto, de verdad sí puedo hacerlo. Este, pero creo que eso es lo que hace tan grande a la empresa y que haya tanta innovación. Constantemente hay innovación en todas las áreas de Netflix y es precisamente por esa libertad que se le da. Entonces, eh, pues yo creo que los valores o sea, no hay reglas, pero están estos valores que están impresos en todas las conversaciones, están impresos en nuestras estrategias internas, en discusiones, en paneles, en conversaciones incluso con nuestros partners, porque desde contenido hasta customer support, también nosotros reflejamos esos valores y, por ejemplo, cuando hacemos partnerships de contenido, también se habilita a quienes van a hacer las series de Netflix, por ejemplo, al equipo de producción, se habilita en la cultura de Netflix para que ellos también actúen con esos Sí, principios sí. y con base en esos principios se genera esa sinergia que es lo que Netflix busca transmitir esa cultura para que se trabaje de esa manera. Entonces yo creo que, pues sí, la cultura es clave para Netflix en todos los puntos de la organización y sí, se vive todos los días y muy intensamente, sobre todo la cultura, la parte del feedback, somos también una memo culture, para todo tenemos un memo, absolutamente para todo. Y como usamos la Google Suite, también es genial porque pues ahí puedes poner links y a veces puedes entrar, así como entras a veces en Wikipedia al rabbit hole de estás en un artículo y le picas a un link y te vas y te vas y te vas. Así te Sí. pasa a veces con los memos. Es increíble.
Oye, Marina, me encanta lo que comentas porque yo me acuerdo la primera vez que leí este código de cultura, ¿no? El Culture Deck de Netflix hace 7, 8 años, ¿no? Y yo decía, es que esto no puede ser real, ¿no? O sea, realmente se ve padrísimo, pero ¿cómo se ejecuta, ¿no? Y creo que algo de lo que escucho en esta conversación y de las veces anteriores que platicamos un poco, es que al final esto está impregnado en todos los niveles y todos son responsables de que esto suceda, ¿no? Y creo que ahí es donde las organizaciones se aseguran de que las cosas pasen, porque la cultura no se vuelve responsabilidad de el equipo directivo, del área de people, es chamba de Marina, independientemente de cuál sea su rol, es chamba de la persona que está haciendo customer support y tenerlo en cada parte del proceso de la conversación y, como tú dices, en todas las interacciones, ¿no? Sí, sí, es importantísimo y creo que la herramienta que hace eso posible es precisamente el feedback. Constantemente damos feedback para todo, a todos, ya nadie se lo toma a pecho, nadie se lo toma a mal, ¿no? Cuando te dan algún feedback constructivo. Y para dar esos feedbacks, constantemente también usamos los valores de Netflix. Oye, vi que dijiste esto en esta presentación, considero que no estuvo tan bien por esto, por esto y por esto, o sea, lo fundamentamos y yo te recomiendo que en próximas ocasiones lo puedas cambiar porque esto impacta al equipo de esta manera. Entonces, también creo que el feedback es la herramienta que nos ayuda a nosotros a mantener la cultura como empleados, como embajadores de la cultura, todos desde todos los niveles. Me encanta, Marina. Oye, híjole, yo creo que nos podríamos pasar horas hablando específicamente de feedback y de cómo lo llevas en tu día a Totalmente. día, pero no le queremos quitar la atención al foco de esta charla, ¿no? Que es hablar un poco más de Learning and Development. Y de verdad, Marina, que eres una de las personas más apasionadas que he conocido en este tema, ¿no? Las veces que hemos platicado, o sea, se nota que vives el área, lo disfrutas y además eres una experta, ¿no? Llevas años en diferentes empresas, diferentes industrias, pero al final siempre trabajando en cómo llegar a las personas a que sean más mejores a través de las experiencias de aprendizaje y conocimiento. Entonces, pues nos encantaría preguntarte primero que nada, Marina, ¿cómo has visto la evolución del rol de Learning and Development en las organizaciones en los últimos años? Esa es una muy buena pregunta porque pues hay estudios, ¿no? Hay estudios, podemos ver libros, podemos ver artículos que hablan del futuro de L&D, pero fíjate que siento que hay dos versiones de L&D. La versión americana, europea y la versión latinoamericana. Porque yo cuando trabajaba en empresas mexicanas, cuando leía sobre estas tendencias, o ya ni siquiera tendencias, cuando yo leía sobre lo que se supone que es el L&D en la actualidad, yo decía, no, hombre, ojalá estuviera yo ahí. O sea, yo la verdad eso lo veo como el futuro, el estado ideal. Y, y la verdad es que es diferente el punto en el que está el L&D en Latinoamérica versus cómo está en Estados Unidos y en Europa. No considero que uno esté más atrasado que el otro. Yo creo que más bien son puntos diferentes porque tienen audiencias diferentes, tienen necesidades diferentes y por lo tanto se ocupan recursos y estrategias diferentes. Pero creo que el rol de L&D, si lo hablo desde mi experiencia, por ejemplo, ahorita en empresas mexicanas, yo veo que ha evolucionado de una manera en la que ya se busca más apertura. Creo que antes en las empresas mexicanas, pues hablar de L&D era hablar de el curso de liderazgo, hablar del e-learning, hablar de el taller que van a dar, como más enfocado solo a la capacitación. Y L&D es más allá, es estratégico, ¿no? Creo que con el tiempo ahora ya se habla más de estrategias, de learning and development,
y el rol se ha posicionado mejor en las empresas, pero sí creo que todavía falta, todavía hay una diferencia, al menos en México y en Latinoamérica, entre los big players y las empresas que no son tan grandes, donde en empresas que no son tan grandes, tal vez las conversaciones todavía son más enfocadas a la capacitación, a las soluciones solamente, y en empresas más grandes ya se da más espacio y más posibilidad de hablar de estrategias, de hacer colaboraciones cross-funcionales, de colaborar con otras áreas, hablar de soluciones que se complementen con acciones que otras áreas pueden hacer, donde haya diferentes, digamos, responsables, que no solo sea L&D quien habla de la solución final y la implementa, sino que sea un conjunto, ¿no? Un trabajo en equipo de L&D con finanzas, con operaciones, con cualquier otra área, ¿no? Entonces yo creo que L&D sí ha evolucionado, pero ha evolucionado de manera diferente por sectores de la industria incluso también, pero creo que en general, si lo pongo en resumidas cuentas, la forma en la que ha evolucionado, yo creo que algo que se ha hecho es que se ha abierto más la conversación. L&D tiene ahora un rol más estratégico, antes tal vez era más táctico, de aplicar el training y ver si la gente asistió o no, si aprobó el curso o no, y ahora ya se habla más de desde metodologías de aprendizaje hasta estilos de aprendizaje, cómo se conecta con otras áreas. Entonces, creo que L&D está más posicionado ya en la conversación como experto, pero todavía nos falta camino por recorrer. Oye, Marina, y a lo mejor va a ser como la pregunta del millón, a lo mejor no. O sea, justo lo que entiendo que nos platicas es que cada vez se está empujando a que sea la parte pues más estratégica, ¿no? O sea, como dices, no solo un tema a lo mejor de capacitación, que muchas veces ni siquiera existe, ¿no? O sea, que a lo mejor es otro tema, pero ¿qué es lo que hay detrás de L&D que a lo mejor tú desde tu posición puedas decir, oye, o sea, el C-level, oye, founder, oye, esto es lo que hay de bueno en L&D, esta es la razón por la que hay que invertir en este tipo de proyectos, en estos programas, o sea, integrarlo a la estrategia, a la cultura. ¿Cuál sería como un pues pitch de ventas interno en las empresas para que le digas, oye, realmente sí, préstale atención porque realmente es bueno, ¿no? Claro, buenísima pregunta. Y sí, es definitivamente un pitch de ventas. Sí, yo creo que L&D es clave ya hoy en día para las empresas porque ya las cosas se mueven muy rápido y una habilidad, un skill en el mercado hoy en día tiene una vida de aproximadamente 2 a 3 años. Es decir, o sea, en las skills que ahorita tenemos y que tanto decimos, soy muy bueno en esto, en el trabajo y por eso estoy donde estoy, en 3 años no te van a salvar. Entonces, L&D es quien te ayuda a ir al siguiente nivel, pero creo que es importante también darnos cuenta de que no es la responsabilidad de L&D. L&D es quien lo facilita y que creo que es parte, tal vez es como la letra pequeña del pitch, ¿no? De decir, oye, L&D, o sea, el responsable de aprender es la persona porque lo necesita, pero quien se da cuenta de las necesidades de aprendizaje es L&D. Porque para decir, tráiganme un curso de liderazgo, implementenlo en toda la empresa, la verdad es que cualquiera puede hacerlo, ¿no? Pero para saber qué curso, a qué personas, cuáles van a ser los objetivos de aprendizaje, cuál es el outcome que se espera después de que esa persona aprendió, cuál es el retorno tangible para la empresa de que esa persona haya aprendido eso, haya desarrollado esas capacidades, cuánto tiempo se va a tardar esa persona en desarrollar esas capacidades, es rentable que estemos invirtiendo en este contenido o mejor cambiamos otro tipo de estrategia. Quien te va a dar, quien tiene ese ojo clínico es el L&D y que creo que L&D también, un área robusta de L&D con expertos que saben lo que están haciendo, que conocen las metodologías de L&D y saben hacer buenos análisis, yo creo que incluso hasta pueden ahorrarle dinero a la empresa en aprendizaje. ¿Por qué?
porque es muy fácil a veces irse a las soluciones de más tecnología, porque L&D es un área muy sexy. O sea, es un área que yo creo que cualquiera que se pone a hablar de L&D, de aprendizaje, gamification, pues tiene elementos divertidos, ¿no? Entonces, yo creo que a veces es fácil, cuando uno no es un experto, no tiene ese ojo clínico, irse pues por las soluciones que brillan más, por el nuevo LMS con estas que realidad virtual, pero si no haces un análisis de necesidades detallado y de verdad entiendes las necesidades de las personas, pues puedes determinar con equipos de millones de dólares arrumbados en un cajón, porque la persona en realidad no lo necesita, no le entiende, no tiene tiempo. Entonces, y tal vez lo que necesitaba esa persona era una guía de proceso que te iba a costar, no sé, 20 centavos imprimir, ¿no? El tiempo Entonces, de hacerlo ya. exacto, exactamente. Entonces, yo creo que eso es una de las mayores contribuciones de L&D. L&D también, pues, apoya estrategias de change management y creo que en este tiempo es crucial para cualquier empresa porque ya no sabemos para dónde va la cosa, ¿no? Creo que la pandemia nos dejó muy claro que las cosas pueden cambiar de un día para otro y tenemos que ser capaces de lidiar con la complejidad y con la falta de certeza, ¿no? Entonces, pues cuando se necesite un cambio de señal en la empresa, uno de los aliados más poderosos definitivamente es el L&D. También el L&D obviamente es quien mantiene un nivel de competencias en la organización y que lo mantiene en un nivel óptimo, lo mantiene con análisis constantes, se va dando cuenta, digamos que toma el pulso de las habilidades de la gente para asegurarse de que están al nivel, ¿no? De lo que Claro. se necesita en la empresa. Oye, Marina, yo no podría estar más de acuerdo contigo en lo que acabas de decir respecto a la importancia de los datos y del análisis en esta área, ¿no? Y creo que algo que tenemos las áreas de people, que es creo que un vicio que sucede en muchas organizaciones, es que de pronto nos volvemos un poco más cualitativos y en algún momento, como tú dices, ¿no? El dejar de ser estratégicos y empezar casi a tomar pedidos. Es que me dijeron que alguien necesitaba un curso de desarrollo de liderazgo. Entonces ahí vamos, nos volteamos y ponemos un curso de liderazgo a lo que creemos que alguien o un grupo necesita, ¿no? ¿Tendrás algún ejemplo de alguna situación en donde hayas dado ese brinco a leer más allá de lo que el ojo estaba viendo, de lo que alguien te estaba pidiendo, y en donde dices, voy a hacer un análisis mucho más profundo de algo que tal vez no es obvio y que te diera como un insight distinto para tomar una decisión en cuanto a algún entrenamiento, taller, curso, programa, lo que sea? Sí, de hecho eso es todos los días, es nuestro business as usual en Netflix. Como saben, Netflix es una empresa data driven y eso es en todos los niveles y en todas las áreas, incluyendo L&D. Entonces, nosotros tenemos acceso a todos los dashboards de métricas de desempeño de la empresa y son miles, tal vez millones. Entonces, yo creo que a veces es complejo, bueno, el primer clavado es tal vez el más difícil de, ¿en dónde me voy a clavar? Pero creo que como profesionales de L&D es súper importante tener en cuenta la data mientras estamos haciendo un análisis para entender al usuario final, para ser capaces de empatizar con el usuario final y ser capaces también de trabajar con la data que existe actualmente en la empresa y no tener miedo a meternos a métricas de desempeño, a métricas financieras, a métricas del negocio y preguntar, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues, no somos yo no soy experta, por ejemplo, en producto, pero si estoy ahí haciendo preguntas tal vez tontas para alguien de producto, pues se entiende que yo no soy experta, ¿no? Entonces, hay esa apertura y creo que a veces podemos aprovecharnos como de esa máscara o esa cachucha oye, yo estoy aquí para aprender, ¿no? Para hacer todas esas preguntas sobre métricas, conocer las métricas, cuál es el impacto
que tienen esas métricas, cómo se correlacionan las métricas para entender cuál es el impacto que tienen en los performance gaps que estamos identificando nosotros desde nuestra estrategia. Y bueno, si ya me voy a un ejemplo muy concreto, nosotros cada vez que vamos a hacer alguna iniciativa de L&D, empezamos siempre con un análisis. Y de hecho, a veces nos pasa que podemos estar hasta 2 meses haciendo un análisis y en un mes construimos toda la solución de inicio a fin. Y nos pasó, por ejemplo, yo creo que la última iniciativa que hemos trabajado en esto ha sido el onboarding. Tenemos, por ejemplo, teníamos un onboarding ya diseñado, ya muy robusto, muy bien hecho, un programa de 2 semanas para agentes de call center de Netflix que iniciaban, ¿no? Pero era un call center. Obviamente eran programas que se hacían, el programa era en persona, ¿no? Era presencial y con todo lo que conlleva un programa presencial. Entonces viene la pandemia y pronto, o sea, en menos de un mes, ya todos nuestros agentes estaban en su casa trabajando. ¿Cómo le vamos a hacer para que los nuevos agentes, porque aparte necesitábamos, durante la pandemia, sí es cierto que todo el mundo se metió a ver Netflix, aumentó, sí, no tienes una idea del chambal que fue para todos los que estábamos atrás, para que ustedes pudieran ver Netflix muy a gusto. Tirados en su cama mientras uno trabajaba. Viendo Tiger King, todavía me acuerdo, jamás se me olvida, fue el momento. Yo estaba atrás así. Sí, entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Van a entrar nuevos agentes, van a entrar miles de agentes en el mundo, entonces tenemos que migrar nuestro programa a virtual. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Tenemos que traducirlo a todos los idiomas en los que Netflix da soporte y que por lo tanto tenemos agentes en esos idiomas. Entonces fue obviamente en ese momento yo creo que fue único porque nos brincamos de cierta manera el análisis porque pues la problemática ya estaba aquí, ya nos estaba explotando en la cara, era más que claro el problema que teníamos que solucionar. Pero aún así no dejamos de lado una pregunta que es fundamental en cualquier área de Netflix y es cómo vas a medir el impacto o cómo vas a medir el éxito de este proyecto que estás haciendo o de esta idea que se te ocurrió. Entonces ahí fue cuando nosotros desde L&D nos clavamos en las métricas que tenemos actualmente de Customer Support. Nos dimos cuenta que las métricas que hay actualmente no nos iban a dar esa información. ¿Y qué hicimos? Hicimos una nueva métrica que se llama Speed to Proficiency. Esta nueva métrica es cuántas semanas le lleva a un agente nuevo alcanzar el nivel en métricas de el resto de sus compañeros que ya llevan más tiempo en la campaña. Entonces, eso es para nosotros el Speed to Proficiency. Claro que hace un cruce de métricas impresionante y para obtenerlo la verdad es que es difícil de calcularlo y ahí fue cuando nosotros involucramos a otros expertos, involucramos a Insights, involucramos a Customer Support, involucramos a Producto, y a otras áreas, a otros expertos para que nos ayudaran. Estábamos juntos como en un war room. Haz de cuenta, unos estábamos clavados en el contenido, construyendo el onboarding, y había otros que estaban ahí encerrados construyendo esta nueva métrica que iba a medir el impacto, ¿no?, de esta nueva iniciativa. Se construye la métrica, siguiente obstáculo. O sea, ya cuando llegamos a la fórmula fue, esta es la fórmula, estamos todos de acuerdo, hubo 1000 feedback por todas partes, por fin llegamos a la decisión final. Siguiente obstáculo, ¿dónde se va a medir? ¿Dónde está el dashboard? Bueno, pues vamos a construirlo también. Nos pusimos a construirlo nuevamente, trabajo cross-functional entre todos, liderado por L&D, porque L&D era quien era accountable y de donde salió esa iniciativa. Creamos ese dashboard, empezamos a monitorear
Y obviamente dijimos, no, pues esto se tiene que medir en cuestiones de semanas, ¿no? Entonces yo creo que alrededor de 3 meses vamos a tener claridad de si esto tuvo un impacto positivo. Y alcanzamos a medirlo y meses después nos dimos cuenta de que no solo se había alcanzado el nivel que se tenía antes, porque alcanzamos a desarrollar la métrica tan rápido que alcanzamos a medir con históricos, digamos, el Speed to Proficiency antes de la pandemia. Y entonces cuando lo medimos meses después de la pandemia, nos dimos cuenta de que antes estábamos en 8 semanas y pasamos a 5 semanas después de la implementación de este programa en pandemia. Entonces, sí fue una labor gigante, titánica, pero que sí, pero que creo que genera mucho valor a la empresa, porque cuando puedes hablar en métricas y puedes decir, no solo cubrí la necesidad de onboarding de miles de agentes en el mundo, sino que los hice más eficientes en menos tiempo, pues claro que la empresa le ve el valor a L&D por todas partes, ¿no? Y nadie se atreve a cuestionar si L&D va a ayudar o no, porque se ven las métricas, se ve el impacto en el negocio. Oye, Marina, y mencionas algo bien interesante porque creo que en muchas ocasiones el área de L&D en otras empresas que no tienen esta cultura tan fuerte de análisis y numérico como una competencia core de toda la organización, podemos distraernos con métricas que no son relevantes, ¿no? O sea, voy a dar el ejemplo de, oye, horas de entrenamiento tomadas, ¿no? Que muchas organizaciones de repente miden y dices, bueno, personas que están tomando X curso y al final pues no hay un outcome claro de beneficio ni para la empresa, ni para el área, ni para la persona, ¿no? Entonces son métricas casi como una cuota, ¿no? que se reportan. Es una métrica que reporta un trabajo de alguien, ¿no? Pero, ¿qué consejo darías tú a las personas que a lo mejor no están, a las organizaciones que no están en un punto tan maduro como Netflix, en herramientas, en dashboards y en toda la infraestructura que ya tienes, pero que sí tienen intención de ver las métricas que importan? ¿Cómo sugerirías tú que se diseñen métricas de acuerdo a lo que va a ver el valor del área? Esa es una súper buena pregunta y yo creo que, pues, acordándome del proceso que nosotros seguimos, creo que el primer paso es entender las métricas del negocio. Quienes toman las decisiones fuertes en el negocio, ¿qué métricas ven? ¿Qué métricas analizan? ¿Cuáles son las que importan? ¿Cuáles son? Porque siempre en todos los negocios hay métricas que si esa está en rojo, todos estamos preocupados. Entonces, yo diría primero, echémonos a un clavado en esas métricas que son como las más especiales de la empresa y entendamos bien qué significan esas métricas, más allá de la definición de glosario de la métrica, ¿qué impacto tiene? ¿En qué tipo de decisiones se toma en cuenta esta métrica? ¿De dónde viene? ¿Cómo se mide? Porque pues si está ahí es porque se está midiendo, se está generando información. Y la verdad es que mientras más vas entendiendo cuál es la historia de la métrica, porque a fin de cuentas las métricas son más que un número, las métricas cuentan historias de lo que está pasando con la empresa, es como el pulso de la empresa, ¿no? Entonces, creo que es clave aprender a medir ese pulso y la verdad es que entre más te clavas, más puedes ir entendiendo qué conexiones hay entre esa métrica y el trabajo que está haciendo el analista de finanzas, por ejemplo, o la analista de RH, por más sencillo que pueda sonar el puesto, te vas dando cuenta de esas relaciones o cómo impacta ciertas áreas a ciertas métricas y con eso lo vas desglosando y te vas yendo hacia abajo hasta que llegas a las personas. Y ahí es cuando ya comienzas a ver, ok, qué es lo que las personas entonces necesitan para que esta métrica, para que hagan cosas que impactan esta métrica, ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde ya te puedes ir, yo creo que es como ese viajecito al revés, ¿no? Desde la métrica
hasta la gente, Sí. y haciendo ese análisis no solo puedes tomar en cuenta métricas que ya existen, sino también, pues, si no hay, las puedes construir, ¿no? Así como nosotros construimos la nuestra, y creo que también es importante tomar en cuenta información. Sé que se nos da mucho a los profesionales de RH el análisis cualitativo, la data cualitativa, pero creo que también hay que saberla usar. Yo creo que también es muy poderosa porque complementa muy bien la historia que nos cuenta la información cuantitativa, pero también hay que saber cuándo usarla, como dices ahorita, Raquel, pues qué personas han tomado el curso, cuántas personas, toda esa información, la verdad es que solo es nuestra boleta de calificaciones como L&D. Esa no les sirve a ninguna otra área, ¿no? Como más que para decirnos, muy bien, lo has hecho bien, ¿no? En realidad no nos sirve para tener alguna conversación más allá de qué está pasando y cómo puedo ayudar. Y la información cualitativa es la que precisamente nos ayuda a nosotros a conectarnos con la persona, a poder ver quién es la persona que necesita o quién es la persona que va a recibir la solución que yo estoy creando, y si de verdad la necesita, cómo necesita recibirla, en qué momento necesita recibirla y por qué es importante para esa persona y para su trabajo. Me encanta cómo lo explicaste, a lo mejor porque yo pienso justo así, ¿no? Pero a partir de la métrica, y vámonos para atrás y por qué, y por qué, y por qué, y por qué, y llegas hasta la persona en el día a día, miércoles a las 10 de la mañana trabajando. Exacto. ¿Qué tiene que pasar para que esa persona miércoles 10 de la mañana qué tiene que saber, qué tiene que hacer para que otra vez va para arriba, ¿no? O sea, y ya tengas ahora sí tu Exacto. métrica final y tu attrition esté en cero, felicidades, o la métrica que sea, ¿no? Me encantó cómo Exacto. lo planteaste de esa forma. Y yo tengo una duda muy en general. Digo, no quisiera generalizar, al menos hablando de mi experiencia. No suele ser muy común que muchas empresas siquiera tengan áreas de L&D. O si hay, pues como dices, es muy básico, ¿no? O sea, es la capacitación, perdón, y ya, ¿no? Y ya, eso es lo que es, ¿no? Como dices, si a esta persona le pagamos el diplomado de un mes y fue un middle manager y listo, ¿no? O sea, ¿por qué crees que no tiene tanto empuje o por qué crees que a lo mejor en la lista de prioridades como que pues, se queda al final o qué es lo que pasa que no todas las empresas realmente tienen una estructura tan fuerte como al menos en este caso Netflix lo tienen? Súper, me encanta porque en la misma pregunta mencionas también parte de la respuesta que yo daría. Una de ellas es el tipo de soluciones que históricamente L&D ofrece se ven más como un premio como para motivar a las personas. Le vamos a pagar la maestría, le vamos a pagar el diplomado, el taller, y deberías de estar agradecido, ¿no? Porque te estamos dando esto cuando a veces, o sea, si es como recurso de motivación, pues a veces hay recursos más baratos y Más mejores, ¿no? eficientes. Exactamente. Entonces, creo que eso es algo que no ayuda al área del L&D porque por mucho tiempo se ha usado como un recurso de motivación cuando no es un recurso de motivación para nada. Al contrario, ya hoy en día L&D cuenta con que las personas están automotivadas porque saben que necesitan aprender, porque el mundo se está moviendo muy rápido y les beneficia a ellos aprender. Entonces creo que eso no ha ayudado. Otra cuestión creo que no nos ayuda a nosotros como L&D a tener esa voz más fuerte en la empresa es que, y es la verdad, cuando L&D habla de dinero, si es que llega a hablar de dinero, habla de inversión, habla de hay que invertir tanto en el programa de liderazgo, hay que invertir tanto en esta certificación, y pues eso, para alguien que, y si no le estás diciendo, ok, esto es lo que vas a invertir, pero esto es lo que vas a ganar a cambio, si no cuentas ese otro lado de la historia, y creo que ya es ahí donde nos quedamos cortos a veces como L&D, pues obviamente cualquier persona que tiene ojos de inversionista está pensando, oye, pues nomás me estás hablando de gastos y what's in it from me, Claro. ¿no? Aquí, como para qué yo habría de invertir en eso para tener motivada a la gente. Para tener motivada a la gente mejor invierto en otros recursos que son más baratos y son más eficientes, ¿no? Y tienen la razón. Entonces creo que no nos hace muy populares a nosotros como L&D el hablar
de inversiones, porque a veces además hay programas de L&D y hay tecnología de L&D que es muy cara. Me llegó, o sea, me pasó muchas veces en muchas empresas estar viendo inversiones millonarias en programas que yo por dentro, como analista así, toda pequeñita, así viendo desde abajo, decía, no, esto no, yo creo que, o sea, si le invertimos ¿saben qué? Denme a mí la mitad de eso y les hago algo mejor. Que justo creo que es Y donde de toma verdad, más, a veces pasa. pero justo toma más relevancia, o sea, el ejemplo que diste perfecto, ¿no? O sea, sería como la carta de presentación de, te bajé de 8 semanas a 5 semanas tu proceso de onboarding, o sea, y aparte fue, o sea, te reduje 3 semanas, si quieres, de costo implícito, ¿no? O sea, que bueno, podemos a lo mejor ponernos muy filosóficos que, o sea, como exigir a fuerzas el retorno, o sea, sin entender todo lo demás, ¿no? O sea, decirle al final eso ya que entiende todo lo que estás invirtiendo, ¿no? No te vayas únicamente al retorno, pero creo que justo el trabajarlo y tratar de aterrizarlo a los datos es lo que a lo mejor puede dar como esa carta, ¿no? De que no se quede nada más como en el tema cualitativo, sino, oye, pues aquí está tu retorno, ¿no? O sea, Y me encanta, Marina, lo que mencionas acerca de hablar con las métricas del negocio, ¿no? O sea, no con las métricas de people, ¿no? O sea, no lo que nosotros queremos alcanzar, sino, ok, ¿qué es lo que está viendo la empresa? No sé, MRR o lo que sea, y decir cómo lo que estoy haciendo desde Learning and Development impacta directamente aquí, que es el punto más grande para la empresa, ¿no? Entonces, creo que nos dejas algo súper, súper bueno ahí, Marina. Y yo te quiero preguntar, de nuevo, y vuelvo un poco a este punto porque seamos muy honestos en que la realidad, hablando al menos en México, de muchas de las empresas y de las personas que nos están viendo, no es el tener un área grande de L&D, no es tener un presupuesto súper choncho y las métricas y las necesidades súper claras. Hay gente que nos escucha, que está empezando su startup y a lo mejor ya tiene un equipo de 50 personas y va a crecer muy rápido, o a lo mejor ya tiene un área de desarrollo, pero vamos a decir un poco más de la vieja escuela. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación? Así algo que les sirviera a la gente que nos escucha de decir, puedes empezar por aquí y no necesitas la millonada, los dashboards para empezar bien. Esa es muy buena pregunta. Yo creo que de verdad, está tal vez como obvio, porque en el mismo proceso de, pues el ADI, que es una de las metodologías base de L&D, en esa metodología se comienza por el análisis. Y la verdad es que en el método científico y en cualquier otro método, la verdad es que casi siempre empezamos por un análisis, ¿no? Este, entonces, o sea, donde estamos entendiendo la realidad, vamos formulando hipótesis, vamos viendo si se cumplen o no. Entonces, yo creo que entre más claras podamos tener conversaciones sobre los análisis, porque como dices, la verdad es que no tenemos que desarrollar métricas y dashboards sofisticados. Por ejemplo, nosotros usamos Tableau, o sea, y digo, es una herramienta, no cualquiera te la maneja, pero no tenemos así y que no me escuchen, ¿verdad? Así mis amigos, pero este, no tenemos así como la gran base de datos, así el último software así de que tú metes sí. la información sobre los empleados y aquí tienes absolutamente todo el perfil, así como en videojuego, ¿no? Así de la persona. No, o sea, tú mismo puedes construir esa información, pero empezando con un análisis, y yo creo que para empezar ese análisis hay que ser también muy claros con cuáles son los problemas de la empresa, cuáles son los challenges, cuáles son los retos de la empresa, porque creo que ahí es donde a veces nos complicamos a nosotros mismos al no hablar o al hablar por las ramas cuando hablamos de los problemas de la empresa o los retos a los que se enfrentan. Y pues si no podemos ver con claridad cuál es el problema que queremos solucionar, pues difícilmente vamos a llegar
a soluciones adecuadas, ¿no? Para ese problema. Entonces, la verdad es que mi recomendación sería primero hablemos con claridad de cuáles son los problemas a los que nos estamos enfrentando y qué tan importante es para nosotros solucionarlos, porque también habrá problemas que digamos, no, sabes que ahorita este es un monstruo con el que no quiero jugar, podemos sobrevivir unos 2 años, ¿qué tal si lo dejamos en parking lot y mejor nos enfocamos en el low hanging fruit? Enfoquémonos en los que ahorita nos van a dar retornos rapiditos. Y entonces también en esa conversación hay involucrar a L&D o involucrar, porque si no tienes un departamento de L&D, la verdad es que tú mismo también de pronto puedes decir, no, pues si te vas muy a la raíz del problema, un buen root cause analysis por sí mismo te va a decir como que cuáles pueden ser las soluciones y tú solito puedes decir, no, pues aquí, pues aunque yo no soy experto, creo que puede ir por aprendizaje y también creo que el perderle miedo al fracaso, bueno, no te vayas, si crees que la solución puede ser capacitación, no te vayas por la solución más sofisticada. ¿Qué tal si primero haces una prueba? Y haz una prueba y haz un prototipo muy sencillo con menos de $50 porque se puede y ves los resultados y después te avientas a implementar, ¿no? Que creo que mucho de eso trae la metodología de Design Thinking y de hecho la metodología de Design Thinking se utiliza en startups, en empresas, de hecho es que son ONGs, entonces desde Design Thinking se trabajan ideas pues sin mucho presupuesto, ¿no? Porque esa es la idea de, oigan, vamos a entender el problema, vamos a hacer prototipos antes de comenzar a implementar soluciones. Oye, y me imagino, digo, hace rato lo platicabas, ¿no? Pero muy, muy de la mano, entiendo, no es 100% directo que dependa de L&D, pero pues una cultura donde la gente tenga ese mismo hambre de aprendizaje, o sea, de aprendizaje continuo y todo, o sea, pues por un lado pues va a ser la chamba a lo mejor más fácil si toda la gente está como súper involucrada, a el otro extremo donde chino, tengo que obligar a la gente y convencerla de que realmente aprender y adaptarse les conviene, ¿no? Digo, puedes tener ambos Sí, Mau, extremos. sí. Sí, de hecho, tocas un punto que es súper importante y es algo que también es una fórmula de Netflix y que creo que también se puede usar para Netflix. Es más importante qué tanto match haces con su cultura, más que los conocimientos técnicos que tengas, porque la filosofía es, la cultura difícilmente yo te la voy a poder enseñar. La cultura, o sea, los valores de Netflix o ¿coincides o no coincides? Es muy fácil. La verdad es que para que una persona desarrolle valores, pues le preguntamos a nuestros papás y pues vamos a ver cuántos años toma, ¿no? Eso. Pero para desarrollar ya cuestiones más técnicas, pues a veces un mes, una semana, no es tanto, ¿no? Entonces por eso Netflix le apuesta más al cultural fit que a la parte técnica, porque la parte técnica, si tú tienes esa pasión por aprender, traes esa energía, quieres hacer cosas, tienes esa curiosidad, vas a aprender, ¿no? O sea, es tu estado natural aprender. Claro. Marina, ahorita mencionabas algo que se me hizo muy, muy curioso, ¿no? Que a veces nos imaginamos el perfil del colaborador, ¿no? Con todos sus datos, así como que la historia. Y creo que a lo mejor en algún momento vamos a poder llegar allá, ¿no? Pero definitivamente no estamos ahí. ¿Cómo te imaginas el futuro de L&D? ¿O qué tendencias estás viendo? ¿Hacia dónde vamos con la nueva realidad que tenemos? Algo, no sé, 2 o 3 puntos que tengas como tú muy, muy clave, que como sociedad y como área de desarrollo nos estamos moviendo para allá. Sí, de hecho, bueno, tendencias que yo he visto, una es el trabajos y proyectos interconectados, donde antes creo que L&D estaba como al final de la cadena de producción, o sea, donde en otro cuarto otras personas están hablando de la estrategia y de los retos y ya cuando llega L&D esa comunicación ya llega en forma de, oye, necesitamos un programa de capacitación, oye, necesitamos esto, a veces hasta nos llegan ya con la solución ya hecha, ¿no? Ya ni siquiera tenemos que pensar nosotros en la solución.
Y eso está cambiando. Yo creo que ahora va a ser hay más trabajo interconectado donde ya el L&D está presente en las conversaciones estratégicas y no solo propone soluciones de L&D, sino que también dice, ok, de L&D yo propongo esta solución, pero esta solución de L&D es el 70%. ¿Quién me va a ayudar con el otro 30%? ¿Quién pone el otro 30%? ¿Cómo nos organizamos? Y haces esos como cross-functional collaborations que la verdad son muy ricos, generan mucho aprendizaje interno, pero también genera soluciones más reales, porque yo no creo que L&D sea 100% la solución todo el tiempo para todo, sobre todo para asegurar soluciones más sostenibles. Otra tendencia también que veo cada vez más es el rol de L&D como consultor, donde nosotros hacemos cada vez análisis más sofisticados, entendemos a la gente. Creo que también L&D está en una posición que creo que se tiene que aprovechar muy cercana a la gente a través de estos análisis que hacemos y que creo que lo podemos aprovechar para ser también ese consultor que está transmitiendo las necesidades de los empleados, transmitiendo el contexto de los colaboradores para que se tome en cuenta en las estrategias y en las soluciones de la empresa para que le haga sentido al usuario final. Y finalmente otra tendencia que también veo y que seguramente yo creo que la verdad es que, o sea, bueno, otra tendencia que yo también veo es la de tecnología contra complejidad. Creo que ya estamos llegando a un punto en el que ya estamos pasando el boom del e-learning. Antes yo creo que era entre más sofisticado sea tu jueguito o tu e-learning, más chida es la solución y mejor lo estás haciendo como L&D. Y que creo que ya no va tanto para allá. O sea, sí utilizar la tecnología, pero utilizarla con inteligencia y en la dosis que se necesita. Y para allá van las conversaciones de L&D, donde a veces la solución es como les decía ahorita, una guía de proceso, pero detrás de esa guía de proceso que parece una solución bien sencilla y le estamos ahorrando millones de dólares tal vez a la empresa, hay todo un análisis que nos hace decir con seguridad, esta es la solución. Exacto, entonces para allá va esa tendencia, entre más análisis, entre más robusto sea nuestro análisis y mejor podamos entender las necesidades del usuario final, mejores soluciones vamos a poder construir basadas en las necesidades, no basadas en el tipo de tecnología que nosotros queremos usar, qué empresa queremos ser, qué queremos presumir nosotros como L&D de lo que hemos hecho, sino poner al usuario al centro de nuestras soluciones, creo que va cada vez más para allá. Me encanta, me fascina, Marina. Oye, pregunta que nos encanta hacer. Si pudieras cambiar mañana una sola cosa de cómo trabajan las empresas, ¿qué cambiarías? Híjole, yo creo que sería el tipo de conversaciones que tenemos. O sea, yo diría, me encantaría que todos fuéramos todo el tiempo al grano y hablemos las cosas como son, los problemas como vienen. Si no entendí algo, alguien me lo explica, porque a veces pasa que estamos todos hablando de cuestiones súper complejas que nadie entiende hasta que alguien se atreve a preguntar y decir, oigan, la verdad es que no entendí qué onda. O alguien que dice, oigan, acabo de llegar o me distraje. Hoy en día con el home office es más fácil a veces decir, ay, oigan, me distraje, ¿qué onda? Y hasta que no pregunta una persona eso y ya alguien explica, ya es cuando todos decimos, sí es cierto, mira. Entonces, creo que mi invitación sería, pues, atrevernos a tener conversaciones también más directas, a dar feedback de una manera también, pues, cálida, pero también tomando en cuenta, pues, la situación, ¿no? O sea, lo que estamos enfrentando como organización, el mundo al que nos estamos enfrentando y ayudar a que tengamos una visión holística de las conversaciones, ¿no? O sea, involucrémonos más áreas en proyectos cross-functional y si estamos en una conversación y de repente decimos, híjole, a mí se me hace que fulanito debería estar aquí en esta conversación, poder decir, ¿saben qué? Pausa, invitamos a fulanito porque fulanito tiene que estar aquí y seguimos la conversación con esa persona, ¿no? Y
Y creo que eso nos va a llevar a tener, bueno, juntas más estratégicas y más eficientes, donde sí se llega a algo, porque todos hemos estado alguna vez en juntas donde no se habla de nada y Sí, no se llega a nada, y pocas cosas tan frustrantes en la vida que te bajan mucho la pila y no te ayudan a dar lo mejor de ti en tu trabajo, ¿no? Entonces creo que el poder tener las conversaciones con claridad, poder hacer las pausas que se necesitan para entender y hacer las preguntas que se necesiten, creo que nos va a llevar a estrategias de todo tipo con más claridad. Eh, Buenísimo, Marina, muchísimas gracias, de verdad, gracias por esta plática, siento que estuvo increíble y gracias. No, de nada, yo encantada de estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por las preguntas, porque también eso a mí me hace que me gire el hámster a veces también en otro sentido, así que muchísimas gracias. no, hombre, muchísimas gracias a ti por el tiempo, por compartir toda la experiencia, sobre todo, y todo el conocimiento que ahí vas armando día tras día tras día. De verdad, muchas gracias por estar acá con nosotros. Con mucho gusto. Nos iluminaste muchísimo, Marina, de verdad, gracias por el conocimiento y bueno, pues nos vemos después. Muchas gracias. Te recordamos que puedes encontrarnos en YouTube, Spotify, en www.peopleandculture.mx y en nuestras redes sociales.